Esperar otro minuto. Ahora hago una breve presentación, Jaime, y te damos paso y si quieres compartes, ¿no? Pantalla, como hemos quedado. Bueno, venga, pues vamos a empezar ya. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a empezar este seminario sobre la realidad de la ayuda y la reforma de la cooperación española, que ya sabéis que organizamos en el marco de la importancia que tiene el desarrollo en la Universidad Loyola Andalucía. Es un Loyola Research Seminar, le vamos a llamar. Va a ser una serie de seminarios sobre asuntos de interés sobre desarrollo, centrados en algunos casos en líneas de investigación, y que vamos a organizar desde el Instituto de Desarrollo de la Universidad, la Fundación ETEA, de la universidad, y el Grupo de Estudios sobre Desarrollo, que es uno de los 20 grupos de investigación de la universidad, en el que estamos un grupo de profesores, algunos de los que estamos aquí, y que dirige, que coordina Luis Fernández Portillo, ¿no? Igual que José Manuel dirige la Fundación José Manuel Martín Lozano. No les he dejado inaugurar para que sea más ágil, así que yo os doy a todos la bienvenida a este primer seminario. Y doy especialmente las gracias a Iliana Olivier, a Jaime Atienza y a Chema Vera, que nos van a acompañar en este debate que pretendemos que sea lo más ágil posible. Les damos las gracias porque además tienen unas agendas intensas en esta época de videoconferencias que nos complica insospechadamente las agendas más de lo normal. No necesitan mucha presentación. Cuando pensaba en cómo arrancar, estaba pensando que con vosotros tres podríamos hacer 10 o 12 seminarios de temas diversos, ¿no? De deuda, de política exterior, de organizaciones no gubernamentales. Y yo creo que esto nos sirve como tarjeta de presentación. Pero bueno, Jaime Atienza, que es que va a empezar dándonos algunos elementos del informe de la realidad de la ayuda, que es de Oxfam Intermón, miembro de la Dirección Global de Campañas de Oxfam Internacional, que es el Debt Global Policy Lead de Oxfam, porque la deuda es uno de tus temas desde hace muchos años, además, y ha sido el coordinador con Íñigo Macías del informe de la realidad de la ayuda. Iliana es analista senior del Real Instituto Elcano, es también profesora de la Universidad Complutense y es ahora la presidenta de la Red Española de Estudios para el Desarrollo de Redes, que es, ya sabéis, una red que nos une a todos los especialistas, profesores, investigadores interesados en temas de desarrollo en España y en otros países, ¿no? El nodo español de estas de universidades y centros de investigación sobre desarrollo. Y Chema Vera es un hombre libre ahora, o él pretende serlo, acaba de dejar de ser el director ejecutivo de Oxfam International después de una carrera igual de profunda y rica que Iliana y Jaime, y él quería aprovechar este interregno para descansar, y estamos todos sus amigos y enemigos proponiéndole cosas para no dejarle hacer. Estamos muy contentos porque le hemos convencido para que se pase unas semanas con nosotros en los próximos meses. Y estamos expectantes por recibirte. Estamos encantados. Bueno, y estos somos yo voy a hacer de moderador. Yo soy Pedro Caldentey, profesor de la Universidad Loyola Andalucía,
del Instituto de Desarrollo. Os doy las gracias a los que estáis, a los que os estáis sumando al acto. Dejadme que salude especialmente no solo a los compañeros de la Universidad y la Fundación, sino a Mariluz Ortega, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación, que nos acompaña. Bueno, y hechas las presentaciones, de nuevo las gracias a todos. Vamos a empezar con una presentación que va a hacer Jaime sobre el informe de la realidad de la ayuda y a partir de ahí iniciamos un coloquio. Adelante, Jaime. Bueno, estupendo, Pedro, y muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar con vosotros, con ETEA, con la Universidad de Loyola, con la Fundación ETEA y con amigas y amigos, con mi ex jefe Chema, con una gran colega Liliana, con una vieja amiga como Mariluz, en fin, con otro viejo amigo como tú, Pedro. La presentación que voy a intentar hacer va a ser para que nos sirva como un poco una especie de sobrevuelo de lo que contiene el informe, deteniéndome un poco en los temas de la reforma de la cooperación española, pero dándole un poco más de contexto. Y para que, bueno, a partir de ahí podamos empezar el diálogo a partir de estas preguntas, de unas preguntas sobre las que nos va a tocar reflexionar, ¿no? En primer lugar, lo que para nosotros y para mí en este caso como codirector del informe era un reto muy importante este año mirar a la cooperación española, que en el fondo es una gota de agua en el mar, dentro de un mundo totalmente convulso, en el momento de mayor crisis global que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Porque hemos visto crisis de muchos tipos y de muchos pelos, pero nunca hemos visto una crisis generalizada y en todas las geografías y abarcando tantas dimensiones, ¿no? Desde la salud, pasando por la economía, pasando por el comercio, pasando por las remesas, pasando por el trabajo, recorriendo todos los palos en todas las geografías. Así que ese era el reto principal al que nos enfrentábamos, por lo cual, bueno, pensamos, hagamos un informe en el que nos concentramos en analizar cuál es el impacto que está teniendo esta crisis sobre los países en desarrollo y cuáles son las cosas que tienen que hacerse y también qué papel, dónde está España en relación con todo esto, que sabéis que España lleva un retardo significativo en su cooperación con respecto a la mayoría de sus pares, tiene que tratar de ponerse al día y tratar de refundar y reformar su propio sistema y esta es una ocasión importante puesto que la cooperación internacional es más importante para esta década de 2020 todavía de lo que pensábamos antes de esta crisis. Voy a compartir pantalla con para compartir algunas páginas muy sencillas, pero me parece que pueden ayudar un poco a seguir el texto. A ver si esto sale bien, que esto no son los Goya, entonces uno nunca sabe. Confirmadme, por favor, que se ve. ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, vale, pues entonces ahora solo falta que sea capaz de pasar la página. Vale, bueno, esto que os pongo es la portada la portada del informe. Ya sabéis, y sobre esto siempre hay muchas discusiones, ¿no? en la cooperación española. Si hablar de la cantidad de la ayuda nos estorba y nos impide hablar de la calidad, en fin, si podemos eludir este tema espinoso de que hace falta dinero para hacer cosas, porque es muy complicado conseguirlo, pero desde luego en el informe no queremos eludir esto ni escurrir el bulto. España está muy atrás respecto a donde debería estar y lleva estando muy atrás más de una década y la propuesta y de hecho el acuerdo del gobierno para el año 2023 es situarse en la media de los países europeos. No es liderar, es tratar de acercarse o situarse en la media, ¿no? Y hacemos una portada que visualmente lo que pretende es que veamos lo que significa esto, ¿no? Dónde estamos en 2019, que es el último año que analiza este informe. Y ahí planteamos esa ruta y a dónde nos debería llevar en el 2023 y para los curiosos de los datos, esto es mérito de Íñigo Macías, están hechos con las previsiones del Fondo Monetario de la evolución de la renta nacional bruta, así que los números se sostienen por ese lado. El informe, digamos que mira se centra como en tres partes. El primero es cuál es el impacto de la COVID sobre los países en desarrollo y podríamos decir cuáles son algunas primeras respuestas que hemos visto en este año 2020. El segundo, bueno, plantea que
hablamos tanto de las olas de la pandemia, en realidad tenemos que hablar también de las olas de la respuesta, ¿no? Ha habido una primera ola de respuesta que ha sido ante el impacto inmediato, el desconocimiento de la duración de la crisis y sus elementos más visibles o los elementos más urgentes. Nos encontramos ahora en 2021 ante una segunda ola de respuesta. Y esto es de lo que tenemos que estar hablando en este periodo que iniciamos ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser esta segunda ola de respuesta? El sistema de cooperación internacional, ¿cómo debe responder? ¿Cómo deben responder los donantes? ¿Cómo deben responder los países para evitar los peores impactos? Y en tercer lugar, hablamos de las carencias y necesidades de reforma de la cooperación española, que es el tema central de esta conversación. Entonces no voy a detenerme mucho porque si habéis, como estoy seguro, como habéis estado siguiendo, dónde estamos en temas de impacto de esta crisis, la síntesis más clara que se puede hacer es que hemos perdido entre 1 y 2 décadas de desarrollo en términos de retroceso en niveles de pobreza, retroceso en niveles de seguridad alimentaria, niños y niñas que no han ido a la escuela y la posibilidad de pérdida del año escolar primero y de la escolarización en su totalidad después, en los millones de empleos a tiempo completo perdidos, que la OIT calcula en 255, y los billones de dólares perdidos en salarios. Y este es el dibujo, ¿no? Un impacto muy fuerte y mucho más fuerte en los países en desarrollo y mucho más fuerte en los sectores sociales de menor nivel de renta, tanto en los países avanzados como en los países en desarrollo. El impacto es desigual y es desigual en términos de género. De los empleos perdidos, más del 60% son empleos que que llevaban adelante mujeres. Y luego un impacto muy desigual también porque hemos visto que ha habido ganadores o hay ganadores de la pandemia. En el año 2020, lo sacábamos en un informe hace pocas semanas, los 10 multimillonarios que están en el top de la lista Forbes habían tenido unas ganancias extraordinarias de 500.000 millones de dólares. Este dinero es aproximadamente equivalente a lo que costaría vacunar a toda la población mundial. Y esto es solo el exceso de ganancia de 10 individuos. Este es un dato para que veamos cómo la pandemia no está aminorando la desigualdad o no es igual para todos, sino más bien todo lo contrario. Si pensamos en las respuestas por el momento también han sido muy desiguales. Hemos visto una respuesta contracíclica de una escala desconocida y muy diferente a la de anteriores crisis, con una gran inversión pública, con una emisión de deuda en condiciones muy favorables, muy amplia y muy profunda y con mucha actividad por parte de los bancos centrales en las economías más avanzadas. Como resultado de esto, tenemos, según el Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional, que las economías más avanzadas invirtieron en la respuesta en 2020 un 13% de su PIB, las economías de ingresos medios un 7%, las economías de ingresos bajos menos de un 5%. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque tienen la capacidad de conseguir recursos, porque tienen la voluntad y en el caso de España, ya lo sabéis, pues hemos recibido un balón de oxígeno de la Unión Europea de un tamaño que son 140.000 millones de euros, que es exactamente o casi exactamente el tamaño total de toda la ayuda al desarrollo mundial en un año para más de 120 países. Solo eso para España, como respuesta o como una de las formas de respuesta a esta crisis. Esto nos da una idea de la dimensión de la respuesta. Cuando miramos cuál es la respuesta hacia los países en desarrollo, ha habido unas primeras medidas para contener el impacto de la deuda, para tratar de reducir los pagos y que pudieran utilizar los países, al menos los países de ingresos bajos, esos recursos para afrontar la pandemia. Ha habido 5.700 millones de dólares en deuda suspendida temporalmente y pospuesta hasta el 2022 y siguientes años, y hemos tenido ayudas sobre todo de los organismos financieros y sobre todo en forma de crédito. Hemos tenido muy pocas donaciones y mayoritariamente hemos tenido créditos, aunque se han activado los mecanismos blandos y algunos mecanismos extraordinarios como el CCRT, el Fondo de Contingencia de Crédito del Fondo Monetario Internacional, que ha permitido sufragar los pagos de deuda de 29 países muy poco avanzados. La conclusión es doy estas cifras generales para decir
Respuesta impactante y de mucha profundidad en los países más avanzados, respuesta muy limitada en las economías en desarrollo, respuesta muy pequeña en los países de ingresos bajos, a pesar de que hay un gran movimiento y un gran diálogo sobre todo esto. Por eso esta segunda ola de la que os hablaba es tan importante. Y por último, los países en desarrollo están muy por detrás en el acceso a las vacunas. Ya lo sabéis, estamos todos los días viéndolo en los medios de comunicación. Los datos que sacamos mañana en un informe por el aniversario de la pandemia es que 4 de cada 5 personas en los países en desarrollo no se habrán vacunado para cuando termine el año 2021. Por lo tanto, todo el corolario de impactos negativos permanecerá y también con un claro impacto sobre las economías avanzadas por la interconexión global. Pero digamos que dejar a los países al margen de las vacunas está siendo un lastre mayor para estos países en desarrollo. Hemos tenido una buena señal, un mecanismo para cooperar con las vacunas que se llama COVAX, donde contribuyen numerosos donantes, entre otros España, y muchos mecanismos llamados de solidaridad, donde las vacunas de más que han comprado los países ricos, que para una población, para un quinto de la población mundial, tienen un 60% de las vacunas, las que sobren van a ir siendo canalizadas a otros países. Pero los países en desarrollo están a la fila y todo esto tiene que ver con la falta de un sistema para proveer esta vacuna como un bien público global, que es lo que creemos que debería estar sucediendo, pero no está sucediendo. Este miércoles, es decir, mañana, hay una reunión en la Organización Mundial del Comercio en la que se discute, a propuesta de India y Sudáfrica y con el apoyo de más de 100 países, suspender temporalmente las patentes de las vacunas y poner en común la tecnología y el conocimiento para fabricarlas. ¿Para qué? Para poder poner en manos de muchos más fabricantes la capacidad técnica y evitar esos costes extras y permitir que la vacuna fuera efectivamente universal. Esta es la discusión que está teniendo lugar pues, en estas horas, y en contra están la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido como principales países en esta discusión. Me voy ya, perdón que me apasiono y me extiendo con esto demasiado, a ver si consigo pasar la página. Bueno, no me extiendo en la segunda ola de respuestas, porque creo que esa es una agenda de futuro que, si hay tiempo, Pedro, en la conversación, y si la gente quiere hablar sobre esto, podremos hacerlo. Es la agenda de condonación de deuda, la agenda de prevención, de lucha contra la evasión fiscal y figuras impositivas de emergencia, impuestos a la riqueza y las grandes ganancias. Es la agenda que la tenemos encima de una emisión de derechos especiales de giro, la moneda del Fondo Monetario, que actúa como fondo monetario, como banco central para los países que no lo tienen, es decir, los que no pueden emitir moneda sin tener elevados riesgos de entrar en fases de inflación o tener otro tipo de problemas económicos, necesitan del Fondo Monetario, y ahora mismo hay una propuesta que ya está sobre la mesa y esperamos que se haga efectiva. No es tan ambiciosa como nos gustaría, pero está ahí. Promover la agenda real de Global Commons para el desarrollo sostenible, liberar las patentes y cumplir con el 0,7, esa vieja promesa que sabéis que sigue estando sobre la mesa, pero que los países más avanzados miran para otro lado. Aquí os pongo esta slide que este año, en el año 2020, se cumplió el 50 aniversario del compromiso por el 0,7 y estamos más bien en el 0,3% de promedio global de contribución de los países más avanzados. Y eso nos deja una deuda con el mundo en desarrollo que hemos calculado en 5,7 billones de dólares de dinero no transferido a lo largo de estas 5 décadas. Y vamos al caso de España. Yo creo que en el caso de España, y Liana y Chema van a entrar luego a diseccionar más cuáles son las dificultades más claras, cuáles son las medidas más importantes. Yo voy a intentar daros algunas pinceladas de dónde nos encontramos, ¿no? Este es el balance de 2019 y es un balance visual simplemente para que veamos dónde está España en relación con nuestros grandes socios europeos, ¿no? España es parte de este core europeo, es la cuarta economía europea. En la parte alta de este gráfico tenéis la dimensión de la cooperación de cada uno de los países, ¿no?
que Alemania, como veis, multiplica por 10 a España, Francia la multiplica por 5, Italia la multiplica por 1,6. Cuando vemos la comparación con la diferencia entre el PIB, pues si Alemania multiplica por 10 la ayuda española, en realidad su PIB solo es, entre comillas, 2,8 veces más grande. El de Francia es el doble, aunque su cooperación es 5 veces mayor. Y el de Italia, bueno, ahí lo tenéis reflejado. Entonces, esto es para situarnos en dónde estamos en relación con nuestros vecinos y amigos. Aquí podemos ver dónde están nuestras cifras en su evolución estática. La barra azul representa la evolución de la renta nacional bruta desde el año 2008 hasta el año 2019, donde vemos un crecimiento sostenido y donde lo que vemos es que no hay un crecimiento acompasado de la barra verde, que es la barra de la cooperación internacional. La barra morada es la cooperación internacional usando la nueva metodología del CAD. No hay una gran discrepancia, esto ya es para aficionados a la estadística, analizar esa ligera divergencia, ¿no? Pero lo que vemos es que España sigue en ese 0,2% y en el entorno de los 2.300 millones de euros. Aquí tenéis otra proyección gráfica de España junto al resto de los países europeos. España es la línea más baja, la línea roja, por encima tiene a Italia, la línea azul clarita es Francia, y veis que si nos vamos al año 2000, ¿no? Vemos cómo ha ido esta evolución. Alemania estaba en 5.000 millones en el año 2000, nosotros estábamos en 1.500 millones, bueno, Alemania ha pasado a esa cantidad de 21.000, Francia ha superado está en los 11.000, y la Comisión, que también estaba en 5.000, han más que duplicado todos los actores en este periodo, ¿no? Ya veis que la evolución de España no es la más halagüeña. Y eso hace que se produzcan algunos factores, bueno, muy específicos que se reiteran cada año en nuestro informe. Esta es una proyección simplemente de la cooperación bilateral versus la cooperación multilateral. Ya sabéis, y desde nuestro punto de vista, la cooperación multilateral es un elemento fundamental de la agenda internacional y esencial, en tanto que no solo permite impactos más distribuidos, sino que reduce los sesgos nacionales y los intereses nacionales en la agenda de cooperación. Lo que nos sucede aquí es que, en el caso de España, la cooperación multilateral está por encima del 60%. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues sucede porque la cantidad total es tan pequeña que las contribuciones obligatorias a la Unión Europea absorben la mayor parte del presupuesto, y si a eso se le añaden algunos compromisos obligatorios y voluntarios con otros organismos, pues a duras penas queda suficiente margen para una cooperación bilateral vigorosa, ¿no? Y esa es un poco la consecuencia. Aquí todo lo que os estoy dando no son novedades, ¿no? España está en este marasmo desde hace un tiempo bastante largo. Veamos algunas cosas interesantes que sí han pasado en este periodo, ¿no? Si hacemos el balance, bueno, parte por parte, nos vemos que esa cooperación multilateral supera el 60%, que seguimos muy por debajo de la Unión Europea, que está en torno al 0,5%, nosotros estamos en el 0,20%, pero tenemos algunas buenas noticias también. España ha comprometido en los presupuestos generales del Estado del 2021 llegar al 0,25%, un aumento que no cumple con esa recta que nosotros planteamos, pero que es significativo y que es importante decirlo. España también ha regresado a espacios y a fondos globales de donde se había ausentado durante largos años, como el Fondo Global contra el VIH, la malaria y la tuberculosis, como Gavi, la Alianza Global para las Vacunas, como el Fondo Global para la Agricultura. España ha vuelto a muchos de estos espacios y está recuperando y ha presupuestado un aumento significativo de sus contribuciones multilaterales al sistema de Naciones Unidas. O sea que hay unas cuantas buenas noticias. Lo que pasa es que no son de la escala que nos gustaría, pero realmente están señalando un cambio de dirección. En el otro lado podemos ver que la ayuda humanitaria sigue siendo realmente pequeña, sin capacidad para participar en las grandes crisis, con un foco en pequeñas intervenciones y en alianzas con organizaciones. La cooperación financiera ha tenido un crecimiento muy lento, aunque mantiene un foco en pobreza que es preciso destacar, pero ese que es un instrumento muy importante para otros países no lo es cuantitativamente para la cooperación española, y está lastrado por una estructura muy limitada. Podemos decir también que ha habido una respuesta COVID acertada. España muy pronto se puso a elaborar una estrategia de respuesta ante esta pandemia, qué cosas tenemos que hacer
tienen que estar los temas de deuda, tienen que estar los temas de Fondo Monetario, tienen que estar los temas de Unión Europea y sus nuevos instrumentos, la negociación del fondo del MFF, de su presupuesto plurianual, pero han faltado otra vez recursos frescos para poder hacer otras cosas, ¿no? Y esta carencia, que es de España, que tiene una cooperación más pequeña, podemos extenderla al sistema de cooperación en su conjunto. No ha habido un salto adelante de la cooperación internacional a raíz de la pandemia. No hemos vivido un crecimiento de la cooperación. Se ha emitido mucha deuda, se han dotado grandes presupuestos para muchas partidas, pero no para los presupuestos de ayuda oficial al desarrollo. Y esto es una señal de alarma muy importante que tenemos que tener en cuenta. Va a haber que pelearlo en este próximo periodo. En nuestro informe recogemos también que el apoyo a la cooperación sigue intacto. En el Eurobarómetro del 2019, como cada año, España sale entre los 3 primeros, en este caso el segundo, en el nivel de apoyo de la población española a la cooperación y la lucha contra la pobreza a escala internacional como una prioridad importante, tanto de la Unión Europea como del gobierno español. Aquí lo tenéis, estos son datos sacados de ese Eurobarómetro. Y pasamos un poco a algunas de las cuestiones que querríamos o que señalamos en el informe que hacen falta para la cooperación española en este periodo. Bueno, nosotros lo intentábamos sintetizar muy visualmente en 2 pilares, un plan de inversiones y un plan de reformas. Ya sabéis que el plan de inversiones implica necesariamente mirar a los presupuestos generales del Estado. El plan de reformas implica la puesta en marcha de cambios legislativos, administrativos, organizativos, en términos de recursos humanos. Es un amplio abanico de cambios, ¿no? Es bueno destacar que ha habido un esfuerzo colectivo muy importante en el sector de la cooperación, que se ha plasmado en un trabajo en el Consejo de Cooperación, que desde luego al menos ha dejado una hoja de ruta muy importante de qué es lo que debe reformarse y debe abordarse para corregir todas las carencias, que son muchas, de la cooperación española. Quería destacarlo aquí. Y también hay un proceso de diálogo entre el conjunto de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para discutir qué reformas son necesarias y cómo plasmarlas en una nueva ley que debería ser un vehículo para esas reformas, pero ojo, no debe servir la ley y sus plazos, que posiblemente hoy son muy optimistas y se irán digamos, ese optimismo tal vez con el paso de los meses no podrá materializarse en conseguir una ley cerrada en este mismo año 2021, no puede ser una fórmula para atrasar algunas de las reformas que sí son necesarias y pueden hacerse, y sobre todo estas inversiones que lo que requieren son números escritos en el presupuesto general del Estado. Plan de inversiones, bueno, señalamos 3 cosas, o aquí señalo 3 cosas, en el informe hay muchas más. Esa idea del 0,5 en 2023, el aumento de la ayuda humanitaria como una de las cuestiones más urgentes, porque estamos muy atrás y las crisis se han multiplicado, el aumento de la AOD dirigida hacia África subsahariana. Estamos bien con nuestros países de renta media, tenemos que continuar con ese esfuerzo especial en América Latina y también en el norte de África, pero estamos muy atrás en el digamos, teatro central del diálogo sobre el futuro del desarrollo y la pobreza que está en África subsahariana. Y en ese plan de inversiones también tiene que estar la ECID muy presente, pues si queremos que sea un pilar central de un sistema de cooperación, requiere también de inversiones suficientemente grandes. Y esto en lo que se refiere al plan de inversiones, habría mucho más que añadir y podemos hablar en el diálogo, pero no quiero extenderme demasiado. En el plan de reformas, estas tocan diferentes dimensiones. El primero tiene que ver con el nivel de gobierno. Hoy en día tenemos una cooperación cuya competencia está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional, pero cuyos recursos están repartidos y cuyas competencias están repartidas entre diferentes ministerios. Por eso nosotros planteamos que tiene que haber un espacio de gobierno para esa cooperación internacional donde la horizontalidad, la transversalidad y la participación de los actores importantes esté muy presente. Por ir a un campo que conozco más de cerca, el campo de la financiación internacional y la deuda, pues este campo está enteramente en manos del Ministerio de Economía y ha sido fundamental en la cooperación internacional en 2020 y va a ser otra vez fundamental en cualquier estrategia de cooperación internacional en 2021. Bueno, pues esto está fuera del alcance del Ministerio de Asuntos Exteriores, así que tiene que haber un nivel superior donde esta
estrategia se discuta, se negocie y se integre. Y esto me vale para los temas de transición ecológica y para los temas de Agenda 2030, que, como sabéis, son 2 ministerios más. En este plan de reformas, nosotros abogamos porque esta agencia, con una forma diferente, con unas capacidades diferentes y con unas funciones y unas capacidades profesionales diferentes, mucho mejores, se convierta en el pilar central del sistema de cooperación. Una agencia que vuelve a ser la que gestiona pues un 40, un 50, un 60% de los recursos, incluida la cooperación multilateral que queda cerca de la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y que tiene un ascendente fuerte sobre otras entidades que están en el sistema, y es bueno que estén en el sistema, pero que necesitan de una mayor integración estratégica. Nosotros planteamos también que es muy importante una reforma de la cooperación financiera que mantenga su foco en pobreza y su foco en sectores sociales y en geografías donde es importante llegar, y mantenga los términos concesionales que ha estado aplicando en los últimos años, pero que tenga mucha más capacidad de acción, que pueda utilizar muchos más instrumentos y que pueda asociarse con la cooperación europea, entre otras. Y por último, planteamos que necesitamos una nueva ley que sustituya a la de 1998 y que sea una nueva ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, donde el elemento sostenibilidad sea central y el elemento internacional sigue estando presente, y la vinculación con otros sectores también. Voy a terminar poniéndoos, a ver si lo consigo hacer así. Esta sería un poco la síntesis, ¿no?, de cómo vemos estas reformas clave. Bueno, una nueva ley, un espacio de gobierno interministerial para la cooperación, un papel central de la ECID, una cooperación financiera ágil, efectiva e integrada con la cooperación técnica, y una cooperación multilateral también integrada con sectores prioritarios que son claros. Nosotros planteamos salud, género, desigualdad. Esto se puede discutir, por supuesto, pero desde luego una prioridad sectorial que tiene que cruzar desde el Banco Mundial, que lo gestiona el Ministerio de Economía, hasta las agencias de Naciones Unidas, que las gestionan el Ministerio de Exteriores. Y como veis, en esta ley internacional nosotros planteamos que estén incluidas muchas de estas cuestiones, incluida la profesionalización y la innovación, la coordinación de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas. Me he referido poco a la descentralizada, pero podemos hablar más de ello en el diálogo. Los temas más espinosos referidos al régimen de contratación, también los estándares públicos y privados, laborales, ambientales, de género, fiscales, para operar en el marco de la cooperación española, para una relación especial con las ONGs y el Estatuto del Cooperante, e incluir, y esto es una propuesta que creemos que sería muy importante para España, hace 10 días se ha introducido en la ley de cooperación en el Parlamento francés, es incluir el compromiso con el 0,7 dentro de esta ley. Ya digo que el ejemplo de los franceses es muy alentador, de hace tan solo 2 semanas. Y yo creo que lo voy a dejar aquí, Pedro, para que pasemos a la siguiente parte del diálogo, y perdón si me extendí un poquito más de lo previsto. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que nos has puesto en la mesa toda una serie de problemas y asuntos. Yo quiero aprovechar para remarcar la importancia que el informe de la realidad de la ayuda tiene y ha tenido en la evolución de la cooperación española, ¿no? Primero porque nos ayudó a, definir un poco desde fuera cuáles eran los criterios para medir el avance y la calidad de la cooperación española, y eso nos ha condicionado en su análisis durante muchos años, pero luego ha evolucionado un poco como la cooperación española, ¿no? Como parte de un debate más amplio, como no el centro del desarrollo, sino como un instrumento muy importante en el marco de una agenda más amplia. Y por eso queríamos empezar con el informe de la realidad de la ayuda a este debate, que es un informe que nosotros le hacemos mucho caso desde siempre, en sus primeros momentos. Bueno, y ahora vamos a hacer un debate con Jaime, con Iliana y con Chema, que pretendemos que se parezca a una conversación, que tenga intervenciones cortas pero muchas, y enseguida no queremos que el seminario se extienda muchísimo tiempo, pero después buscamos un momento para hacer un diálogo con los que asistís al seminario. Y habíamos pensado, primero, además de que podemos empezar contigo,
Liana, si quieres hacer alguna reacción general, pero yo les proponía a Chema y a Liana que escogiesen un par de asuntos clave o de problemas para la reforma, ¿no? Y luego entre todos vamos completándola. Adelante. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Bueno, lo primero es agradeceros la invitación a participar en este seminario. Lo decía Jaime antes, es más un seminario entre amigos, ¿no? O viejísimos colegas que entre ponentes. Entonces, bueno, pues muchas gracias y también Jaime lo sabe, se lo digo siempre, pero bueno, no quiero dejar de felicitarle porque Oxfam siga sacando el informe de realidad de la ayuda cada año. Es un esfuerzo importante. Además, bueno, pues incluso en unos años en los que el debate sobre cooperación ha estado como poco frío, ¿no? Entonces, realmente hacer este esfuerzo y hacer esa contribución en años en los que, vamos, desde el punto de vista intelectual, esto ha sido un poco merial, es muy, muy meritorio, ¿no? Y aparte de felicitarle por la calidad de esta última edición. Si tuviera que señalar dos problemas, bueno, pues se nos ocurren muchos, me imagino, pero bueno, creo que varios se podrían sintetizar en dos. Uno es que la cooperación española, en definitiva, no tiene capacidad de reacción, ¿no? No tiene, en estos momentos, no tiene capacidad de reacción a problemas estructurales, no ha tenido la capacidad de incorporar, de alinearse completamente con la Agenda 2030 o de incorporar algunos objetivos prioritarios que se hayan podido plantear, digamos, desde las ideas, ¿no? No tiene la capacidad de alinear su forma de hacer con un cambio de ideas o con un cambio de entorno. Y desde luego tampoco tiene capacidad para reaccionar a lo coyuntural. Hay una respuesta de la cooperación española a la pandemia, a la crisis generada por el COVID, que desde luego estructura ideas clave, precisamente orientadas a aquellos colectivos que ha señalado Jaime en su presentación como los más vulnerables en la pandemia, y sin embargo no tiene una capacidad de cambiar su rumbo y alinearse realmente con esa estrategia de acción, ¿no? Y esto a pesar de que la cooperación española que ha descrito Jaime tiene, y estaba en varios de los elementos que señalaba Jaime, debería a priori tener capacidad de reacción por varios motivos, ¿no? Pues por un lado, tiene mucho multilateral, lo cual significa que hay toda una serie de ámbitos en lo que hay que tener es ideas más que capacidad de acción, ¿no? Entonces, bueno, pues debería poder tener una capacidad de acción que al final es una capacidad de programación, una capacidad de acción política en una serie de ámbitos y de objetivos. Y luego también, pues a diferencia de las grandes cooperaciones tradicionales, ¿no? Que se han podido centrar en grandes infraestructuras, es decir, en mastodontes, ¿no? Que es mucho más difícil mover, pues precisamente la cooperación española, que también ha tenido un componente importante de intercambio entre personas, intercambio de ideas, de cooperación técnica, debería también tener una capacidad de respuesta grande, ¿no? Por lo tanto, si no la tiene, algo va mal en el ámbito de la gobernanza, ¿no? Y esto nos lleva al segundo problema que yo señalaría, en el que Jaime, de hecho, ha insistido mucho en la presentación, es algo en lo que se insiste en la edición de la realidad de la ayuda, que es que es un sistema completamente desintegrado, ¿no? Esto además se ve en que los que se consideran los ejercicios de planificación de la cooperación española no organizan la cooperación española, o si acaso están llamados a organizar la acción de la ECID, ¿no? Y que es una parte, como decía Jaime, muy pequeña del sistema, que además, de todos modos, tampoco logra alinearse con su propia planificación. Y ahí sí, quizás esa sería una de mis reacciones a la presentación de Jaime, y quizás un punto en el que yo no discreparía, pero sí, bueno, señalaría tendría una cautela, ¿no? Que quizás, y esto es algo, ¿no?, que está un poco en el ambiente, digamos, de la reforma, esa idea de darle a la ECID las competencias necesarias para poder hacer la coordinación efectiva que realmente no ha podido hacer durante años porque no las tenía. Ahí se están depositando muchas expectativas en la capacidad de la ECID para reaccionar, para poder asumir esta responsabilidad, para poder reaccionar a todas estas necesidades, ¿no? Y yo creo bueno, pues que en muchos ámbitos ha demostrado tener una capacidad limitada precisamente de respuesta. Y de momento lo dejaría aquí para no eternizarme y hacerle un pasapalabra al siguiente. Muy bien, gracias, Ileana. Pues Chema, adelante. Muy bien, pues muchas gracias y es un gusto también estar aquí y estar con
con la Universidad de Loyola, que como estaba diciendo Pedro, hemos hecho muchas cosas en el tiempo pasado y será un gusto estar estas próximas semanas algo más cerca. Haremos más cosas y sobre otros temas, aunque este sea uno de esos temas que nos han ido aglutinando durante tantos años, ¿no? A una gente que por suerte se han ido incorporando otras, pero que unos cuantos hemos permanecido ahí y que el informe ha sido desde, vaya, pues, si no me equivoco, Jaime, es la 26ª o 7ª o algo así edición, o hasta más incluso. Puede ser. Es como quien te ha ido acompañando durante toda una trayectoria, ¿no? de las que hemos tenido. Y que aborda algo que, pues que quizá esas propias décadas, ¿no? O sea, yo creo que daré un par de más así genéricos ahora, pero partiendo de una base de la constatación del agotamiento, ¿no? O sea, hay un cierto agotamiento en el modelo, en el sistema, en las personas, de los ánimos, de las expectativas, que yo creo que es especialmente peligroso, máxime en una política pública que no es precisamente de las centrales de la agenda y que por lo tanto, si no es sostenida por su propia base, por el constituency que la conforma, los múltiples actores que estamos alrededor de ella, y si ya está frágil, se puede fragilizar aún más, ¿no? Sí atisbo, sí que creo que hay un momento, hay ahora un cierto momento por la dirección, por el ministerio, por la dirección ACID, por esa voluntad que parece de sí avanzar en una reforma. Vamos a ver hasta dónde alcanza, pero yo me atrevo a, digamos, ponerme como un tanto dramático, ¿no? de considerar que es la última oportunidad quizá, ¿no? de que se pueda abordar antes de que se deje caer como algo que pase a tener una relevancia tremendamente limitada para el Estado y para la actuación del Estado en la arena internacional. Y ha dado muestras de ello en estos últimos tiempos, ¿no? Porque para mí los dos que destacaría, uno es la distancia entre retórica y realidad en este último tiempo de una forma especial, ¿no? Y en mi última posición, en la de Oxfam Internacional, pues me ha tocado intervenir en algunos foros, conferencias donantes, en representación de la sociedad civil o de Oxfam, en fin, entras en esas listas en las que participas, bueno, al final habitualmente como otros actores, pero estás en la conferencia entera, ¿no? Incluso antes, en los años anteriores, ¿no? Y España no está. No hay más. No está, no tiene el hueco. No. Y conste que eso incluso ahora que hay una retórica, tiene una palabra que es ciertamente positiva, que cuando se escucha a los responsables de la Agenda 2030, por supuesto, del retorno a la multilateralidad, ejemplos que estaba poniendo Jaime, los que sí se ha vuelto a ciertos fondos, positiva, pero es que hay una distancia sideral con el músculo financiero que es tremendamente limitado y que en la arena multilateral pues, es inevitable el participar con algo que respalde lo que venga desde la palabra, con una burocracia que es muy poco efectiva, que está muy poco orientada a esa participación o a esa reacción, como estaba diciendo Ileana, y una falta de liderazgo más allá del liderazgo central en los diferentes ámbitos sectoriales o en los geográficos, ¿no? Eso al final, cuando te mueves en esos espacios, es muy visible, es especialmente resuena con mucha fuerza y es difícil de sostener durante mucho tiempo, ¿no? El segundo es la pérdida de pie social y de pie político que se retroalimenta, ¿no? Ayuda poco a una transformación que sea exigente con los fondos, con los cambios en el marco institucional, en el jurídico administrativo de los diferentes actores, pero hace que a su vez esa fragilidad tenga una dificultad mayor para poder engarzar, para hacerse relevante para la sociedad y para
y para la vida política, ¿no? Y esto siendo consciente, y lo hemos dicho todos muchísimas veces, del dato que estaba dando Jaime sobre el barómetro de respaldo, ¿no? Pero ya sabemos que es un respaldo muy amplio, pero no especialmente profundo, y ahora nos hace falta un respaldo profundo para tener palanca para poder realmente forzar, en el mejor sentido, que la transformación se dé como estamos esperando. Y esto nos está ocurriendo en un momento de otra nueva crisis, mucho más aguda, mucho más honda de la que fue incluso la crisis financiera económica, aunque vamos a ver aún de qué consecuencias económicas y durante cuánto tiempo, pero con una percepción de necesidad de lo que está pasando en mi alrededor, de respuesta muy localizada, de sentimiento de fragilidad en lo próximo, en lo propio, que hace mucho más complicado, por más que tenemos elaborado ese discurso, el conectar con la arena internacional, con lo que pasa en otros lugares y el darle un sentido de necesidad. Si no somos capaces de dar una respuesta, no solamente desde la solidaridad, sino desde la utilidad, e incluso me atrevo a poderlo ligar con la heroicidad, con la épica de lo que tiene esta política en la que nos estamos englobando, será difícil el que no sigamos estando en una marginalidad cada vez mayor y no imbricados en la agenda nuclear, que es la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 que nos afecta, no solamente la que está afectando a otras personas en otros lugares. Gracias, Chema. Oye, pues partiendo de esto que señalabais, ¿no? Hay un buen ambiente político, ¿no? Creía o parecía que había un mejor ambiente que en los últimos años para abordar la reforma de la cooperación y en particular la ley, aunque ese buen ambiente se cayó un poquito con la crisis del COVID, ¿no? que ha alterado lógicamente todo, aunque por otra parte hace aún más importante la cooperación, ¿no? El incremento de la cooperación, no solo como por sus objetivos finales, sino como una forma de que España esté en el mundo, ¿no? Y yo no quería hablar del esfuerzo cuantitativo, ¿no? Aunque las cifras representan muy bien lo difícil que es matizar el desplome de la cooperación española en estos años, ¿no? Y la gravedad de su caída. Pero quería retomar el tema de la agencia que señalaba Iliana, ¿no? ¿Hasta qué punto la agencia es el punto central de, quizás renovamos con Jaime y luego lo seguimos comentando y hablamos de otros temas que queráis sacar, ¿no? ¿Hasta qué punto la agencia es el centro de la reforma o es un error volver a depositar todas nuestras esperanzas en su capacidad de coordinación y de avivar el sistema y de asegurar la dotación y creación de instrumentos eficaces? Pues Pedro, sí, o sea, no es una pregunta fácil, ¿no? Porque como decís, y que hay muchas caras de personas que han pasado por la agencia, han trabajado con la agencia, hemos colaborado y hemos trabajado de cerca y le tenemos un especial afecto y también hemos tropezado muchas veces y hemos visto muchos de los obstáculos. Pero como parte de una reorientación estratégica, tener un cuerpo central o una entidad en la que se resumen y se reúnen el conjunto de los valores que se quiere que tenga ese sistema de cooperación es un elemento importante. Y ahí cuando cuando te sientas y miras dónde están, cómo están de repartidas esas competencias y dónde se encuentran, es cierto que la agencia, con su vaciamiento económico, también ha ido perdiendo capacidad estratégica, capacidad de acción y capacidad de participación incluso en otros espacios, ¿no?
yo viviendo en el extranjero, y a ti te habrá pasado también, Pedro, pues hemos sufrido un poco esa especie de herida en el orgullo nacional también de estar en las reuniones y ver bueno, pues que España no podía jugar un papel muy importante, porque en las reuniones cuando uno va a comer a un restaurante, si al final no pagas la cuenta, pues poco a poco te van invitando menos o te dan menos la palabra. Y este es el efecto que habíamos venido sufriendo. Pero lo cierto es que el organismo que mejor, digamos, aglutina los valores que debería expresar la cooperación española de ayer, de hoy y de mañana, hoy por hoy continúa siendo la agencia, a pesar de las limitaciones que tiene, a pesar de sus deficiencias, y de lo que se trata es de tratar de regenerar, recrear una agencia con atributos diferentes, con un mandato ampliado, con más capacidad de contratación profesional y con mucha más capacidad de interacción. ¿Cuánto de esto sea posible o no? Pues esto por suerte, por desgracia, no está en nuestras manos. Eso está en manos del Poder Ejecutivo, que tiene que tomar las riendas de esta reforma, y del Legislativo, que tiene que elaborar normas que permitan que esta cooperación pueda operar de esa manera. Yo creo, decías tú, Pedro, que hay un buen contexto. Yo creo que hemos llegado a un contexto que es mejor que el que hemos vivido en otros momentos, porque la conciencia de la situación tan negativa que vivimos y de la limitación que supone para las millones de personas en las que pensamos cuando hacemos cooperación, por una parte, pero también para España como país, el tener una cooperación que no tiene la capacidad de despliegue y de llegada que debería tener, bueno, es una conciencia muy extendida, ¿no? Nosotros hablamos con todos los grupos parlamentarios, y aunque son esas conversaciones más privadas, off the record, nadie nos ha devuelto no, pero si en realidad estamos donde querríamos estar y nos va bien, ¿por qué estáis insistiendo en esto? Lo que pasa es que luego llega la época dura, el momento duro, que es discutir los presupuestos, y aquí me sale el economista que llevo dentro y no puedo dejar de decir que las cosas que importan tienen una etiqueta económica al lado y las que no importan no. Entonces podemos vestir esto de otras maneras, pero hay que pelear porque la cooperación importe, y que importe también tiene un reflejo económico, aunque haya muchas cosas que se pueden hacer sin un gran impacto económico, ¿no? Y esto así lo sabemos. Dicho esto, ¿no? Y volviendo al tema de la agencia como papel central, yo sí diría que esto es una reforma del sistema de cooperación, no una reforma de la Agencia Española de Cooperación. Reformar la agencia solamente ya parece una tarea hercúlea, pero no puede ser lo único que se toque en esta reforma, porque toda la estrategia internacional y de impacto internacional de desarrollo de España va mucho más allá de lo que puede gobernar la agencia y de lo que puede gobernar el ministerio del que depende la agencia. Está vinculada a la agenda de sostenibilidad, está vinculada a la agenda económica y de financiación internacional, y insisto en esto, posiblemente en este año 2020 y 2021 es mucho más importante lo que se va a negociar en el Fondo Monetario que lo que se va a negociar en ningún otro sitio, y esto es parte de la estrategia de desarrollo internacional, y por ahora ha sido como un tema aparte, y creo que es muy importante insistir en que haya una estrategia de gobierno para la presencia internacional de España. Entonces hay un nivel de gobernanza del sistema de cooperación y de alianza entre los diferentes, o de trabajo colectivo o colegiado entre los diferentes ministerios y organismos encargados de la cooperación, que tiene que ser parte de la reforma. Y luego la cooperación financiera también necesita ser reformada, y ojalá que no sea una reforma para hacer unos pequeños arreglos, sino que le permita funcionar de otra manera. Y tenemos muchos otros campos. Necesitamos una transformación en la acción humanitaria, donde se le puede inyectar recursos de manera inmediata. Hay cosas para mejorar, pero lo que hay es falta de recursos principalmente. Y luego tenemos la posibilidad de jugar un papel más importante a escala internacional si focalizamos mucho cuáles son los sectores prioritarios y empezamos a jugar un papel determinante en los organismos que tienen un papel principal en esos sectores, ¿no? No querría entrar en el detalle de las reformas de la agencia, aunque si queréis hablamos de eso, ¿no? Yo creo que los temas de personal, por supuesto, pero los temas administrativos y deshacer los nudos a los que está sometida la agencia, que está como esos viejos escapistas que se tiraban atados con cuerdas y cadenas, lo tiran a
a un tanque de agua y tiene que salir vivo haciendo su trabajo y habiendo podido deshacerse de esas cadenas, bueno, pues esto sería una cosa que es urgente hacerlo y que debería estar tratándose en la nueva ley y además aludir a cambios en otras leyes que tienen que ver con el funcionamiento de la administración. Ahí ha habido diferentes ideas que han salido a la luz, una agencia con ley propia, una empresa pública, una fundación, hay diferentes figuras en las que se ha hablado, aunque últimamente parece que volvemos a la idea de tener una reforma no tan ambiciosa de lo que podría ser la agencia. Y está la figura jurídica por una parte, pero está lo que se puede hacer sin entrar en cada una de estas opciones. Así que ahí, desde luego, hay un gran debate, pero no pensemos que es el único debate, que no quede la reforma de la cooperación reducida a cómo mejoramos o cómo hacemos funcionar la agencia. Pieza central, pero no pieza única. Perfecto. Y Liana, ¿tú qué expectativas crees que podemos tener sobre la ECID? Y tú que hablabas antes de un sistema desintegrado, si no es la ECID, ¿qué otro actor puede ser clave en este esfuerzo de reforma y de cambio? No, yo también le veo un rol central a la ECID. Lo que pasa es que, bueno, en línea con lo que acaba de señalar Jaime, no a esta ECID, ¿no? Necesariamente a una ECID profundamente reformada, ¿no? Yo en ese sentido simplemente destacaría 2 o 3 cosas que ya las he dicho, Jaime, pero por subrayarlas porque creo que son muy importantes. Sin caer en la obsesión de la orientación a resultados, porque bueno, pues ya sabemos que el desarrollo es un proceso, no es un resultado. Lo cierto es que el grueso de la energía que le dedica a ECID se lo dedica a los procesos administrativos, no a los procesos de desarrollo. Luego hay otros síntomas que son realmente alarmantes, ¿no? Como el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre con otros países de nuestro entorno, no hay una movilidad de personas de terreno, ¿no? Lo cual ya es muy sintomático de las limitaciones que tiene, pues, de aprendizaje de su propia labor, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente, bueno, pues por no entrar, Jaime ya ha hecho un repaso, yo creo que bastante exhaustivo de cuáles son los nudos gordianos en los problemas administrativos de la ECID. Yo simplemente señalaría que efectivamente hay muchos problemas que afectan fundamentalmente a la ECID, pero cuya solución no está en manos del sistema de cooperación, sino que lo trasciende y que tiene que ver con cómo se organiza la función pública, ¿no? Sobre esto ya ha hecho también alusión Jaime. Y yo que bueno, que estoy un poco más optimista que Chema hoy, hay veces que es al revés, pero bueno, yo estoy un poco más optimista que él, yo sí diría que yo sí veo una oportunidad y es una de esas, bueno, es una especie de serendipia, ¿no? Porque en los fondos de recuperación, porque para que podamos absorber como sociedad esos 140.000 millones a los que hacía alusión Jaime, no los vamos a poder hacer con la organización de la Administración General del Estado que tenemos. Y eso está obligando ya a pensar una serie de reformas que, desde luego, podrían potencialmente facilitar la reforma hacia una ECID mucho más parecida a la ECID que describía Jaime, ¿no? Como necesaria para poder recuperar la política de cooperación. Y si me permitís, simplemente 2 ideas más relacionadas con temas que han ido saliendo, ¿no? Uno primero sobre el potencial de la cooperación y esta idea de la última oportunidad y efectivamente, bueno, la pandemia puede haber desplazado el eje del debate a los problemas internos frente a los externos, pero luego, si miramos las cifras un poco más despacio y si como economistas también, ¿no? Hacemos como Jaime, le ponemos la etiqueta, miramos, ¿no? Cuál es la dotación presupuestaria de las distintas políticas, la ayuda al desarrollo en su conjunto no cayó con la gran recesión. Y en estos momentos, a pesar de las proyecciones que hace Development Initiatives, los compromisos que van asumiendo los distintos países para el año 2021, lo que vamos sabiendo no es de caída de los fondos de ayuda. En España es una subida modesta, pero, por ejemplo, esta macroherramienta de la que se quiere dotar la Comisión Europea no solamente no ha visto reducida su dotación en las negociaciones, que era lo que todos esperábamos, yo creo, sino que encima se han mantenido y aumentado el presupuesto. Y esto no es accidental, ¿no? Porque sobre todo en momentos como este, y también ocurrió la gran recesión, pues se pone de manifiesto pues otras potencialidades de la cooperación. Sirve, pues, por ejemplo, como herramienta de comunicación en el ámbito de las relaciones internacionales, es una herramienta de gobernanza global en un momento en el que todos los países quieren tener algo que decir en la reforma del sistema de gobernanza global. En el caso del Reino Unido, ha puesto de manifiesto el entramado entre la investigación científica y la cooperación al desarrollo y lo esencial que ha sido eso en un momento de pandemia. Es decir, tiene muchas derivadas y muchas externalidades
que otros países han visto. Y de hecho, si Jaime nos hubiera enseñado, además de la foto, la evolución, veríamos como esa bolita de Alemania, que ahora es un bolón, ¿no? Hace unos años no tenía ni de lejos ese aspecto. Y si países, por ejemplo, como China, también han tenido un aumento sostenido de sus fondos de ayuda, pues, o de cooperación al desarrollo, ¿no? Por poner una etiqueta más precisa en el caso de las actividades de China como donante, pues realmente pues algo hay ahí, ¿no? Es decir, cuando un país decide convertirse o aspira a convertirse en un gran actor global, llega un momento en que tarde o temprano incorpora también la política de cooperación, ¿no? Es decir, es una faceta ineludible de la acción exterior y de las relaciones internacionales, si queréis. Pero claro, esto nos lleva también a un dilema, ¿no? Yo creo que esto es importante, y esto es importante que asuman también todos los que nos podemos autodenominar como parte del sector de la cooperación, ¿no? de ese conjunto, ¿no? de personas con unas ideas, además, también yo creo que bastante convergentes sobre qué tipo de cooperación querríamos. Y es que si efectivamente España tiene, ¿no? muestra, podríamos entrar ¿no? en los detalles de cómo están articuladas las preguntas del Eurobarómetro, que, bueno, que plantean también algunas dudas, es decir, hay preguntas a las que es difícil contestar, no, no quiero. O sea, ¿quiere usted que se reduzca el hambre en el mundo? No, no quiero. Es decir, hay preguntas a las que es muy difícil contestar que no. Pero aún así, es verdad que hay un compromiso de España normalmente comparativamente alto para la media de la Unión Europea. Entonces, ¿dónde se origina esa disonancia, ¿no? ¿Por qué en un país con un respaldo masivo por parte de la sociedad lo que tenemos es un compromiso presupuestario mucho menor que otros países donde el respaldo no es tan alto? Pues porque hay una apropiación no por parte de la sociedad, porque hay una apropiación por parte de todas las fuerzas políticas. Y si hay una apropiación por parte de las fuerzas políticas y de actores clave, como el sector empresarial en el Reino Unido o como el complejo militar en el caso de Estados Unidos, es porque hay un apoyo a la política de cooperación en algunas derivadas que no tienen que ver estrictamente con su función en términos de reducción de pobreza, de acompañamiento de procesos de desarrollo, etcétera. Entonces, es un poco, bueno, pues cuidado con lo que quieres, ¿no? Es decir, yo desde luego tengo claro que lo que sería deseable es la apuesta por una política de Estado, ¿no? Que fuera mucho más transversal en el arco parlamentario, pero eso desde luego supone, y eso creo que hay que asumirlo, eso implica que haya distintas aproximaciones ideológicas y políticas a lo que representa y a lo que puede representar la cooperación al desarrollo. Gracias. Bueno, Chema, ¿a ti qué te parece? Luego os voy a preguntar, antes de que demos paso al coloquio, por lo que le tenemos que pedir a otros actores, pero Chema, seguro que quieres reaccionar a varias cosas, ¿no? Sí, un poco así al hilo de lo que va saliendo, ¿no? Bueno, y cierto, ¿no? O sea, no sé si es tanto estar pesimista, que esto va un poco con los estados de ánimo de con quienes has estado hablando en los últimos días. Yo creo que más bien coincido y coincidimos que hay un cierto momento, ¿no? O sea, que lo que se está escuchando a la ministra, al director de CID, bueno, apuntar en una buena dirección. Vamos a ver si hay suficiente, como estabas diciendo, Ileana, suficiente respaldo e interés en el propio Parlamento para que también salga adelante y que pueda hacerse además con una seriedad y con un rigor y una profundidad suficientes, y con una asunción que le pueda dar una cierta proyección de unos años, y no al albur de los cambios. Pero esa constatación del agotamiento, quizá porque llevamos, a lo mejor porque somos algunos de algunos de los que estamos un poco en este mismo debate, llevamos ya muchos años, ¿no? Y también hablamos con mucha gente dentro de la propia CID, ¿no? Y la desmoralización es un poco bastante grande. Entonces, creo que la urgencia del momento de la política aplicada, ¿no? Es decir, bueno, vamos, o si no es ahora, en post-COVID, con el escenario que nos ha planteado Jaime, con la relevancia que ahora ya sí la podemos explicar. Es decir, bueno, usted está interesado en el abordaje de la salud en su zona confinada de su barrio, pues interésese por la salud en Brasil, porque si no, no va a tener, porque acabará teniendo efecto en la de su barrio, en la de su familia, en la de sus padres, ¿no? O sea, estamos en un
desafortunadamente quizá, pero en un gran momento para poder pasar de esa mirada solamente a lo que me está pasando en el espacio cercano a trascender y a eso poderlo conectar. Y eso poderlo llevar a la arena pública y a la arena política con mucho más fuerza. O sea, en ese sentido sí soy, no sé si optimista es la palabra, pero veo una ventana de posibilidad ahora que es a la que nos hace falta empujar. Nos hace falta empujar todas, ¿no? Mi reacción en otras cosas que por complementar más que por repetir, creo que es importante el darle una palabra al para qué, o sea, para qué queremos esta cooperación, para qué y cómo conecta con otros retos, ¿no? Los que me veis alguna vez sabéis que soy un obseso de esa conexión de la causa global con lo que pasa en nuestra arena doméstica, pero lo soy también de la valentía, ¿no? En estos años también he estado viendo agencias, específicamente agencias de cooperación de algunos países, algunas esperables nórdicos, pero otras que pueden ser algo más inesperadas, que se la juegan en asuntos frontera, ¿no? Que apoyan temas sensibles y lo hacen de una forma visible, reformas fiscales, derechos sexuales y reproductivos, en defensoras de la tierra y el agua, llegando al límite de la tensión con los gobiernos de cada lugar, con esa deriva autoritaria que ahora estamos viendo con más fuerza, en el fortalecimiento de una sociedad civil crítica, en ese tensar la cuerda, ¿no? Y vemos a una cooperación española pues que yo he ido viendo incluso con las islas de excelencia que sabemos que hay, con las de valentía, que se basa más en personas concretas, en situaciones específicas, que con una entidad, como una institución que está apuntando en esta dirección. Muy marcada por la diplomacia, con esa conexión tan imbricada con el cuerpo diplomático y a la que le falta pues, muchas veces pegada y valentía, aparte de todo lo demás de lo que habéis estado hablando, ¿no? Y en la mirada algo más macro es que la participación, la intervención en la gestión de los bienes públicos globales, pues tampoco las agencias bilaterales clásicas están diseñadas para ello, ¿no? Están para el programa bilateral, para las subvenciones a las ONGs, en todo caso para las aportaciones voluntarias o obligatorias a las agencias, ¿no? Estamos hablando de una intervención multiactor en la que tienes que saber encontrar tu rol, en el que el rol puede no ser central, en la que tienes que poner en juego habilidades que son mucho más de broker, de dónde intervenir, de gestionar conocimiento, de alianzas raras con otros que no son los que pueden ser esperables, para poder actuar de una forma efectiva en el clima, en la fiscalidad justa o en la salud global, como antes estábamos hablando ahora. Requiere de esas habilidades, de una estructura institucional que lo permita. Y acabo con la primera parte de lo que nos preguntabas, Pedro, que es fondos. Yo siempre lo digo, hacer la reforma y luego los fondos, eso es lo que llevamos oyendo desde hace décadas. Hay que esperar, no hay que diseñar, no está suficiente bien articulada, analicemos, evaluemos, mejoremos las capacidades de gestión para luego incrementar los fondos. No estoy, digamos, apuntando a unos incrementos drásticos que puedan inundar y que puedan colapsar, creo que no es de lo que se está hablando en estos tiempos, pero sí significativo y sostenido, de forma que realmente se note por lo que estás apostando y se permita y se exija que la reforma tenga lugar para gestionar algo que tiene estrategia, pero que tiene posibilidad porque hay recursos para ello. Gracias, Gemma. Bueno, estos debates son muy frustrantes porque no vamos a pasarnos toda la tarde aquí, ¿verdad? Entonces ni podemos profundizar ni tocar todo, pero bueno, me parece detectar bueno, es obvio que los tres eleváis la apuesta, ¿no? Y que la dimensión de la reforma que tenéis pensada en la cabeza es más exigente. Yo veo dos dimensiones, una en la que no podemos hacer cosas que no estén articuladas con la agenda global y otros actores en un ámbito global.
y el otro es esta dimensión un poco más política de las cosas, ¿no? Un poco conjurándonos contra reformas de tipo administrativo que ahora ya parecen insuficientes. En ese marco, ¿qué le tenemos? Porque, bueno, cuando ves la cooperación española fuera de España hay muchos actores. Yo creo que el monotema de la ECID fuera es menos evidente, ¿no? Porque hay ONGs, hay universidades, hay consultoras, hay expertos, hay FIAP, hay un montón de gente, de actores diversos. Os quería preguntar qué le pedimos. ¿Está la cooperación descentralizada? En fin, toda esa lista de actores que forman parte del sistema. ¿Qué le pedimos o qué le pediríais a alguno de estos actores en el marco de esta transformación de la cooperación española? Elegid el que queráis. No sé si queréis que cambiamos el orden y hacemos Chema, Jaime y Liena. Venga, para variar. Hay que activar el micro de Chema. Ya está. Sí. Pues es un poco cómodo pedirle a las ONGs ahora, estando fuera, digamos, en sentido estricto del sector, ¿no? Pero yo creo que y esto vale para las ONGs, pero vale para los otros actores, ¿no? Hay un momento de generosidad que yo creo que se empieza a dar, y se empieza a dar también por la utilidad, por ver que cuando nos conectamos y cuando apostamos por algo mayor tiene mucho más sentido, y tiene mucho más sentido para uno mismo, para la propia organización o para la, digamos, universidad o para lo que sea, pero es ese dejar de velar solo por lo suyo, ¿no? El actuar de una forma corporativa, máxime si somos críticos cuando se actúa de forma corporativa con la propia política de cooperación desde el propio gobierno, ¿no? Y por tanto aportar una política pública fuerte para luego poder ser exigente con ella, aunque eso en algunos momentos exija algunas renuncias, algunos cambios, y que se te mueva la silla de lo que estás acostumbrado, ¿no? O sea, si lo miro desde las organizaciones, bueno, creo que hay que salir de una vez, ¿no? Ya hay mucho avance, pero hay que salir de una vez del proyecto, ¿no? Y esto habla a la cooperación descentralizada. Y con algunos de mis ex compañeras y compañeros, digamos, negaré haberlo dicho, aunque saben que a veces es lo que pienso, ¿no? Pero hay que acabar con las convocatorias como el elemento masivo, y no solamente por un hecho instrumental, sino por lo que refleja detrás, ¿no? No se trata de seguir alimentando proyectos puntuales de las organizaciones, sino cómo buscamos juntos impactos a escala, ¿no? Que es lo que se nos está demandando. ¿Qué es lo que le demandamos? Cuando hablamos de la intervención de la Agencia en Bienes Públicos Globales, lo que estamos aspirando es a que tenga una intervención que vaya mucho más allá de los recursos que esté empleando para ello, aunque estos recursos exigimos que sean más altos, ¿no? Pues exactamente igual a nuestro nivel, y eso por una opción, por la innovación, por la replicabilidad de lo que se haga, y para esto hacen falta alianzas con el ámbito académico o con otros actores, y por una opción muy fuerte de la influencia política, de la influencia sistémica, de un abordaje que no es micro, sino que tiene una mirada mucho más amplia, que tiene en cuenta las interacciones y que arriesga, que se la juega hasta esa frontera, hasta donde pueda llegar, para provocar cambios estructurales en aquellas realidades en las que está, digamos, actuando. Y esto tiene riesgos. Esto es difícil a veces que se pueda hacer desde el enfoque de convocatoria a proyecto, y tiene más bien que hacerse desde un enfoque programático, influyente, de retos estratégicos, donde te encuentras con otros actores, con la descentralizada, con el mundo académico, con la cooperación pública, con el sector empresarial en ciertos campos, y que lo puedes hacer
hacer juntos. Había apuntado también al área de la renovación de las bases sociales y de cómo hacer esa conexión, que creo que es absolutamente crítica, porque precisamente el Constituent sí que puede apalancar y que puede profundizar una validación y una relevancia mayor de la política pública de cooperación, es aquella que está apoyando la cooperación internacional desde un sentido universalista, desde una mirada muy amplia y muy global, pero al mismo tiempo muy enraizada con la justicia y con lo que nos estamos jugando en nuestros propios entornos locales, ¿no? Lo dejaría ahí, Pedro. Gracias. ¿Y Jaime? Pedro, mira, yo antes que decir alguna cosa más, porque creo que nos quedan como 15 minutos, ¿no? Justo estaba aquí chateando con Mariluz y Mariluz estaba con ganas de hablar, así que le voy a ceder mi turno a Mariluz para que ella pueda comentar alguna cosa, porque no te puedo contestar por el chat, no sé por qué, Mariluz, así que te cedo amablemente mi turno. Espera, vamos a ver qué dice Ileana, enseguida abrimos el turno y empieza Mariluz. Estupendo, gracias. Así que Jaime, estabas chateando mientras, bueno, antes de pasarle la palabra a Mariluz, sino muy brevemente, porque realmente yo creo que Chema lo ha dicho todo, casi todo, y vamos, yo simplemente por subrayar lo que le ha dicho, ¿no? Efectivamente, ha habido años en los que de toda la cooperación española en Marruecos, estamos hablando de Marruecos, no estamos hablando de Indonesia. En Marruecos el actor, digamos, más pequeño en volumen de ayuda ha sido la Administración General del Estado, lo cual es muy revelador. Entonces, bueno, pues ante eso o nos podemos poner muy nerviosos, ¿no? Y decir, bueno, pues qué jaleo, qué lío de sistema, pues cuántos actores, que si universidades, que si ONGs, que si cooperación descentralizada. O verlo como lo que puede ser, al menos en potencia, que es como un sistema muchísimo más rico, con muchos más vasos comunicantes entre distintos actores que pueden hacer cosas distintas, que es lo que ha dicho Chema, ¿no? Pero claro, el sistema no está planteado para que la interacción entre los actores sea esa, en absoluto, ¿no? Y ya lo ha descrito Chema perfectamente, y al final, pues que hay que plantear pues una estrategia que sea atractiva para los distintos actores y que vaya más allá, desde luego, de ventanillas de financiación, ¿no? Yo en ese sentido, sin ponerme así ricardiana de las ventajas comparativas y el valor añadido, no lo he sido nunca, y muchísimo menos ahora, ¿no? Cuando todo ha saltado por los aires y tenemos que repensar completamente todo el sistema económico, político y social. A ver, hay ciertas cosas que algunos actores van a poder hacer mejor que otros, ¿no? Las ONGs, en muchos casos, pues son el canario en la mina. Las ONGs ven señales de cosas que otros actores, por su propia naturaleza, no van a poder ver, van a llegar tarde a ese diagnóstico. Las universidades pueden hacer una reflexión sobre cómo incorporar nuevas agendas en la forma en la que hacemos investigación o sobre cómo planteamos la educación para el desarrollo, a la que necesariamente otros actores van a llegar más tarde. Los gobiernos locales y autonómicos tienen un conocimiento acumulado y una experiencia en los procesos de descentralización que luego se han multiplicado a escala planetaria que nadie más va a tener. Entonces, ¿qué sentido tiene que, en definitiva, todos, pues comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, en realidad lo que tratemos de hacer es hacer un crowding out de lo que hacen las ONGs? Que bueno, por ceñirme al papel de las universidades, es muchas veces lo que vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo insisto, sin pensar que las universidades para lo que tenemos que estar es para encerrarnos en despachos e investigar y nada más, que no lo creo, y esto se aplicará a todos los demás actores, es verdad que hay valores añadidos que están completamente desperdiciados en la forma en la que tenemos de trabajar y de coordinarnos, ¿no? Mariluz. Pues entonces, mientras Jesús le abre el micro a Mariluz, os pido a los demás, no tenemos mucho tiempo, pero si escribís al chat, no lo recibimos todos, pero lo recibe Fundación ETEA, que es Jesús, y podemos leer cualquier pregunta. Pero si alguien quiere intervenir y vemos que da tiempo y me dejáis la discrecionalidad de decidir al final, donde está la carita, eso que parece un emoji, hay una mano que se levanta. Si alguien quiere intervenir, pedídmelo por ahí. Y ahora, Mariluz. Gracias. Iba a reventar, ¿eh? Iba a reventar. Hemos visto retorcerte en las sillas. Iba saltando. Porque estoy de la distancia entre la retórica y la realidad, que es lo que se establece mucho con el tema de la reforma de la agencia, viviendo la retórica y la realidad.
Entonces yo pediría una cosa con este tema de la reforma, una reflexión. Empezamos siempre hablando de la distancia entre la retórica y la realidad, pero luego volvemos a caer en la retórica porque nos olvidamos de la mayor parte de los actores que están trabajando en la cooperación española y centramos la reforma en la reforma de la ley en la reforma de la agencia. La ley de cooperación establece dos instrumentos o dos organismos para coordinar al conjunto de actores. Uno sería la comisión, el Consejo de Cooperación, y luego hay una comisión interterritorial. La comisión interterritorial llevaba años sin reunirse, pero gracias al COVID hemos empezado a reunirnos y nos hemos reunido por lo menos 4 veces para discutir el plan de reforma, el plan de respuesta de la cooperación española ante el COVID. Un plan que está firmado por todas las comunidades autónomas, que todas las comunidades autónomas han podido participar en el diseño y eso es un valor, creo. Igual que el plan de respuesta ante respuesta de salud, que tendremos esta semana también otra reunión para ver cómo vamos a cooperar y cómo vamos a participar en esa respuesta ante el plan de vacunación. Luego hay una comisión que yo pediría que por favor pidáis que funcione, porque si se hace una reforma de la cooperación española y no se tiene en cuenta las comunidades autónomas, se tuvo en cuenta en el Consejo, en ese informe que se hace en el Consejo, que llamasteis a algunas comunidades autónomas, la comunidad autónoma andaluza participó, me acuerdo que me hicisteis una entrevista y mucho de lo que decía yo y dicen otros aparece ahí. Pero luego, si no se nos llama, si esa comisión interterritorial no se reactiva, si al Senado no son conscientes que ahora mismo los vascos están para aprobar una nueva ley de cooperación, los catalanes para aprobar un nuevo plan de cooperación, los valencianos también quieren hacer una reforma de la cooperación, los extremeños van a hacer una reforma de la ley de cooperación y aquí no se acompasa todo el mundo y se pone detrás de la reforma de la cooperación española, esto seguirá siendo una gran retórica, pero no será una realidad. Porque si funcionan las ONGs, funcionan en buena medida gracias a la cooperación descentralizada. Si somos capaces de hacer educación para el desarrollo es en gran medida gracias a la cooperación descentralizada. Y si no es así, tenemos ahí un papel muy importante. Entonces, yo pediría de verdad que nos escucharais a la cooperación descentralizada, lo que tenemos, lo que estamos haciendo, las dificultades que tenemos y quizás, yo digo, desde la andaluza en concreto, es que es una cooperación que no tiene otro interés, porque no nació con otros intereses tampoco. Lo que queremos hacer es cooperación al desarrollo, mejor, peor, regular o fatal, con muchos problemas y eso no es una retórica, es una realidad que no se puede eludir. Los problemas administrativos son enormes y son a nivel de AECI y a nivel de comunidades autónomas. Y al final la solución pasa por convertirte en una agencia administrativa donde al final lo único que hacemos es dar subvenciones. Eso sería un horror. Pero vamos camino de eso, porque no se está mirando a esta realidad que según el informe de Médico Mundi que tengo aquí abierto, supone el 40% de la ayuda al desarrollo que se canaliza en el último año. Entonces, somos importantes, escúchanos. Gracias, Mariluz. Os leo, bueno, vamos mal de tiempo, como suele pasar en estas cosas, pero os leo un mensaje que ha dejado Ignacio, al que le damos también la bienvenida, aunque esté al final. Y dice Ignacio, felicidades por incorporar este año un capítulo sobre la Unión Europea en el informe y pregunta que qué opinión nos merece la iniciativa de los Team Europe. Y veo también en el chat que Macarena Romero desde Entre Culturas nos agradece el espacio y me gustaría facilitar para los oyentes del seminario que no lo conozcan el último informe de AOD y Educación que ha hecho Entre Culturas y que alimenta este debate y en el que hemos participado también desde la Universidad Loyola a partir a través de Ana Hernández, que está también en la sala. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Queréis responder algo a Mariluz, decir algunas últimas afirmaciones?
Si me permites, Pedro, me apunto a decir así unas últimas cosas. Primero, le contesto a Ignacio, y aunque te va a sorprender, Ignacio, me acordé de una pregunta que hiciste en la presentación del anterior informe de la realidad de la ayuda, diciendo qué poco miráis a Europa con lo importante que es la cooperación europea para la cooperación española en este momento, y eso estuvo en la raíz de meter un capítulo en este informe. Así que te puedes apuntar en alguna medida el tanto. Y dicho muy en corto, nos parece muy bien la iniciativa de los Team Europe. Lo que hay que ver es la manera en que se construyen, los objetivos con los que se diseñan y si consiguen realmente amplificar, unificar y articular, ¿no? Que eso es lo que sería importante. Pero el operar con una lógica mucho más colegiada de los diferentes donantes europeos me parecería o nos parece un avance importante. Y comento sobre algo que decía Iliana antes. Efectivamente, cuando pensábamos que el gran elemento de negociación a la baja en los presupuestos europeos iba a ser la cooperación, bueno, pues la cooperación ha resistido muy bien el paso del presupuesto europeo, a pesar de tener de recibir de dejarse algunas plumas en el camino, ¿no? Pero desde luego no en la dimensión en la que uno se podría haber imaginado, y ese es un indicador de la fortaleza y de la importancia estratégica y de la importancia política de toda esta política pública. Y termino con un último comentario que también bebe de lo que decía Chema, que por cierto, para los aquí presentes casi todas y todos lo sabemos, pero Chema es el padre de la criatura. Este informe que tiene, ya no sabemos cuántas ediciones tiene, porque cada año digo, llevamos 27 o 25 en la nota de prensa. ¿Cuánto lleváis? El abuelo Cebolleta parece... Pues sí, entonces son muchos años en todo caso. Y lo que sí queda claro para mí en este momento, pues es que tenemos una oportunidad grande, es una oportunidad de cambio que no sé si es la última o la penúltima, pero no nos vamos a encontrar con muchas otras. Hay un contexto parlamentario en el que, a pesar de la tensión política con la que respiramos, se está dialogando y se está buscando un bien común. Esperamos que se pueda llegar a tener una ley de consenso y que haya medidas de profundo calado, desde las cuestiones administrativas, que usaba antes la metáfora del escapista metido debajo del agua con la cadena, porque yo a veces lo veo así y digo, madre mía, y nosotros desde fuera mirando y pidiendo más cosas, ¿no? Pero hay que quitar las cadenas, hay que intentar que ese tanque de agua sea más bien un despacho normal, y habría que llevarlo por esa dirección. Pero yo creo que sí tenemos un contexto donde hay una ministra de Exteriores con mucho conocimiento de la política de cooperación, un presidente de gobierno que ha hablado en diferentes ocasiones y que ha estado en espacios internacionales hablando de estas cuestiones. Un espacio que Mariluz ha reivindicado y me parece muy importante, que es esa comisión interterritorial donde varias cooperaciones descentralizadas se están recreando y se están fortaleciendo. Y creo que tenemos que aprovechar todo este contexto para impulsar un cambio que sea profundo, que sea secuencial, donde no pretendamos ser seguramente convertirnos en una potencia, pero sí recuperar paulatinamente el peso y el impacto que hemos llegado a tener y que se esperaría de nosotros. Y creo que esa idea de política de cooperación como una política que tiene muchas externalidades positivas que mencionaba Iliana, creo que es importante manejarla. Tiene muchas externalidades sociales en términos de reputación país, en términos diplomáticos, en términos económicos, en términos de relación con el sector empresarial y de relación con el sector social. O sea, creo que hay muchos elementos de valor que se pueden reivindicar para esta nueva etapa, y yo no puedo terminar sin decir una última palabra, que es, y también especialmente, el trabajo con las comunidades más excluidas en los contextos más difíciles que suelen llevar adelante las organizaciones, que son fundamentales y que están dentro del ADN de la cooperación, ¿no? Esto no puede tampoco, el que queramos mucha más participación y mucho más trabajo no debe hacernos dejar de ver el valor de esas intervenciones, aunque a veces sean pequeñas y puntuales. Y ahí lo dejo, Pedro, como último comentario. Gracias, Jaime. Pues, Iliana, si quieres reaccionar a algo o dejar un apunte final. Nada, el par de ideas finales que tenía ya las ha dicho Jaime, y además mucho mejor. O sea que paso palabra. Gracias. Gracias. Pues, Chema, ¿qué toca cerrar? Simplemente por eco a lo que Mariluz decía, claro que la cooperación
descentralizada es absolutamente crítica, es una seña de identidad, nos da toda la conexión con la gente, mucha más cercanía, y es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de hacer estructura de sistema, y es pésima noticia, no lo sabía, que haya pasado tanto tiempo sin que haya una mínima articulación vía la propia comisión. Creo que la descentralizada también tiene ese reto de su reforma y reestructura para hacerse relevante y significativa en el sistema y en su propio espacio, para digamos, evitar lo que estabas diciendo, ¿no? El convertirse pues simplemente en una gestora de rolling de las convocatorias, y poder tener una seña de identidad en lo temático, en la contribución a lo mejor son pocas, 2, 3 prioridades, pero ahí está, y en eso se hace significativa y se hace importante para el resto. Y sobre la parte europea, y con esto acabo, yo cito, en los que he hecho luego de este asunto, cito una frase que dijo Stefano Manservisi y Liana, creo que fue en uno que habíais organizado desde el Cano, muy sencilla, y es que la cooperación es más importante que nunca, pero es menos libre que nunca, ¿no? Y creo que es especial, es muy significativa, ¿no? O sea, dice mucho, es más importante por obvias razones, pero está mucho más condicionada a otros intereses, a otros actores. Es cierto que se ha preservado e incluso en algunas partes ha podido crecer en los fondos europeos, pero está más condicionada por lo migratorio, por lo inversor. Esa participación de otros actores va a ser mucho más significativa. Por tanto, si seguimos con la tendencia que está marcando Europa y que tiene mucha influencia en el resto, apunta a la exigencia de una reforma y transformación, no ya de la ECID ni de la política pública, sino de los diferentes actores, si queremos seguir estando activos en ella. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que esa idea de una cooperación más importante que nunca y menos libre que nunca es redondísima para cerrar el seminario. Gracias, Iliana, Jaime y Chema. Gracias a todos los que habéis participado. Yo creo que han salido muchos temas. Nos quedamos con una agenda de discusión que podría durar 2 o 3 horas más, pero ya tendremos oportunidad de hacer más seminarios, porque además este proceso de reforma no va a ser corto, ¿no? Ya lo sabemos. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.